La filosofía de Brian O'Connor se sitúa en el cruce entre la tradición del idealismo alemán y la filosofía social actual. Su trabajo se centra especialmente en la reinterpretación de la filosofía de Hegel, con el objetivo de mostrar que muchas ideas de la modernidad, como la libertad, la racionalidad o la autonomía, solo pueden entenderse dentro de contextos sociales o concretos. Y además, uno de los puntos centrales de O'Connor, de su filosofía, es la idea de que la libertad no es simplemente la capacidad individual de elegir, como sostiene el liberalismo clásico, sino un proceso que depende de instituciones sociales, prácticas culturales y formas de reconocimiento mutuo. En este sentido, su lectura de Hegel destaca la dimensión social de la razón. Pensamos y actuamos libremente solo dentro de estructuras compartidas que hacen posible esa propia libertad. O'Connor también ha trabajado en la crítica del reduccionismo naturalista, es decir, la idea de que la mente humana puede explicarse completamente mediante la neurociencia o la biología. Frente a ello defiende una visión más rica de la subjetividad, en la que la experiencia humana no se agota en procesos físicos, sino que incluye dimensiones normativas, históricas y también culturales. En sus estudios sobre el idealismo alemán, O'Connor interpreta a Hegel no como un pensador abstracto y cerrado, sino como alguien que ofrece herramientas para comprender las tensiones de la modernidad entre individuo y sociedad, libertad y dependencia, razón y fe, etc. Esta lectura lo acerca a corrientes contemporáneas de filosofía social y política, especialmente aquellas interesadas en la crítica del individualismo extremo. Otro aspecto importante de su obra es la relación entre filosofía y vida cotidiana. O'Connor sostiene que las ideas filosóficas no son simplemente teóricas, sino que influyen en cómo nos entendemos a nosotros mismos como agentes morales y sociales. Por eso, la filosofía debe mantener un vínculo con la experiencia humana real. En conjunto, la filosofía de Brian O'Connor puede entenderse como un intento de actualizar el idealismo hegeliano para el siglo XXI, defendiendo que la libertad humana solo es posible dentro de un tejido social racional y que la filosofía sigue siendo una herramienta esencial para comprender ese entramado.